Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió el Señor diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que el contexto que podemos ver acá es cuando le es preguntado al Señor de parte de los fariseos, los judíos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Tenemos que entender que los judíos esperaban que el Mesías reinaría sobre Israel, estableciendo una era de paz, lo cual va a ocurrir. Pero entendamos que estos que están preguntando aquí son judíos. Recuerden que el Señor nació en Belén de Judá, en Jerusalén. Él tomó forma de hombre y nació allí, según de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Así que, obviamente, aquí se describe lo que es la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor se describe como la parusía. Esta parusía o esta segunda venida se describe también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Luego de una serie de juicios, para ser específico 21 juicios que caerán sobre los moradores de la tierra, y que es el tiempo en que Dios retomará su trato con Israel. Entendamos que aquí el contexto y el trato es con la nación de Israel. Trato que se había interrumpido, como decíamos en el mensaje anterior, había sido puesto en pausa cuando fueron dispersados 70 años después de que el Señor ascendió al cielo, que vino Tito y no dejó piedra sobre piedra en Jerusalén, y fueron dispersados los judíos por toda la faz de la tierra. Hoy la nación de Israel, por lo menos los judíos, lo que es la tribu de Judá en su mayoría, ha regresado a Israel. La higuera, que es Israel, ha florecido. Así que el contexto de aquí es la segunda venida del Señor, que se describe en Apocalipsis 19, como decía, cuando Él regresará sobre un caballo blanco para poner sus pies sobre el monte de los olivos. Recuerden que precisamente este sermón es dado sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos está en Jerusalén, enfrente de Jerusalén. El libro de Zacarías, en el capítulo 14, describe la segunda venida del Señor, es decir, su parusía. Por tanto, no debemos confundir este evento, que es la segunda venida y que ocurre cuando son abiertos 7 sellos, los ángeles tocan 7 trompetas y por último, también los ángeles derraman 7 copas de ira. Son exactamente 21 juicios que recaerán sobre toda la tierra. Es el tiempo que se describe como la angustia de Jacob.
Y qué bueno, si usted lee allí el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 14, Israel ha sido rodeado de ejércitos, hasta ha caído la mitad de la ciudad, las mujeres han sido violadas y en ese momento sucede lo que se describe, que es que el cielo se ilumina y como un relámpago que resplandece desde un extremo del cielo al otro, y es el regreso del Señor, es la parucía. Sin embargo, si usted lee en el contexto de lo que ocurre aquí, se describe que los días son como los que hoy vivimos, días como los de Lot, días en que los hombres se han encendido los unos con los otros, como dice Romanos 1, y han dejado el uso natural de la mujer. Y de igual manera las mujeres también se han encendido unas con otras, o una gran parte de las mujeres sobre la tierra, y se desprecia el orden de Dios y la voluntad de Dios. Así que si pudiéramos describir los tiempos más parecidos a los de Sodoma, donde aquí se describe lo que va a ocurrir, dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Obviamente también se menciona los días de Noé. En los días de Noé jamás habían visto una tormenta, jamás habían visto una inundación como la que había ocurrido. Recuerden que vivían en un lugar donde Dios había creado un equilibrio perfecto, había allí una especie de clima invernadero. Dios había separado las aguas de abajo de las aguas de arriba, había una cortina de agua sobre los cielos que mantenía un clima sobre la tierra excelente. No se subía un vapor que regaba todas las cosas. No es el clima que tenemos ahora, ni las condiciones, ni existían los polos, ni polo norte ni polo sur. Todo esto ocurre cuando se destruye. Ellos estaban comiendo, bebiendo, no se imaginaban, solo veían a aquel anciano Noé que les avisaba que Dios iba a destruir la tierra. Los demás se habían contaminado todo, salvo Noé y su familia. Y el día que menos lo esperaban, Noé y su familia y los animales primeramente, y luego Noé y su familia entraron en el arca. Y dice la Biblia ahí en Génesis 7 que Dios mismo cerró la puerta del arca. En el momento que Dios cerró las puertas del arca, entonces comenzó el diluvio. Ellos nunca habían visto algo así. ¿Okay? De tal manera que ya sabemos que toda carne murió, porque las aguas cubrieron los montes más altos. Aún los propios gigantes que habían nacido de la fornicación de los ángeles caídos con las mujeres, también fallecieron. Sus cuerpos murieron, aunque sus espíritus quedaron vagando, buscando un lugar donde habitar. Ellos son exactamente los demonios, los Nephilims, los llamados Nephilims. Pero toda carne, todo ser humano murió, porque no escucharon la voz de Noé que les avisaba que Dios iba a destruir la tierra por causa de la maldad, porque la maldad había subido de punto delante de Dios. Por eso Dios destruyó la tierra. Así se describe que será la venida del Hijo del Hombre. Y Lot, recuerden, los ángeles ahí en Génesis 18 cuando vinieron, comieron, los ángeles no comen, pero comieron con Abraham. El ángel del Señor estaba allí. Es una manifestación del propio Señor. Y los dos ángeles pues entraron en Sodoma y Gomorra, mientras el ángel del Señor, que es una especie de teofanía, pues se quedó allí con el Señor, con Abraham. Y apenas llegaron los ángeles a Sodoma, los hombres de la ciudad se abalanzaron sobre ellos, queriendo tener relaciones sexuales, desde el más joven hasta el más viejo. Y ya sabemos cómo primeramente fueron heridos con ceguera y luego Dios
los ángeles, apresuraban a Lot y a su familia para que escaparan de la destrucción que venía. Y se le ordenó que no miraran hacia atrás. Y es por eso que el Señor decía, en aquel día, el que esté en la azotea, dice así, en Lucas 17, capítulo 17, verso 31, el que esté en la azotea y sus bienes en casas, no descienda a tomarlos. Está hablando de la segunda venida. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Y acuérdense, le está hablando a Israel, le está hablando a los fariseos, de lo que va a ocurrir. Los fariseos eran judíos, religiosos de la época. Le está diciendo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Le fue dada la orden de no mirar hacia atrás. Pero ella desobedeció y miró, porque estaba codiciando la ciudad. Anhelaba, se había acostumbrado a aquel modo de vida. Recuerden que Abraham y Lot se habían separado y habían prosperado mucho. Ya sus mayordomos habían comenzado a tener encuentros, pero como consecuencia de que no daban abasto, ambos eran muy ricos. Entonces Lot decidió ir a la llanura y se extendió hasta Sodoma. Y es por eso que se habían adaptado a la ciudad. Sus hijas habían crecido allí en la ciudad. Tenían novios incluso. Obviamente se destruye Sodoma. Por eso es que dice el Señor, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Recordemos, aquí lo que se describe es la parusía o segunda venida del Señor. Y se está hablando que va a ser en conexión con Israel. Es el momento en que el Señor va a salvar a Israel de su destrucción definitiva. Recuerden, el anticristo ya está reinando en Israel. Se ha sentado en el trono de Dios como si fuese Dios mismo. Pero ellos habían pactado aparentemente con los reyes del Oriente. En este caso consideramos que es el área de China, de Corea. Y bueno, pues sucede lo que está sucediendo, lo que estamos viendo ahora. Como consecuencia, ellos serán engañados, serán utilizados. Al final entonces, ya vemos cómo el río Éufrates desde ahora se está secando. Ellos cruzarán el río Éufrates y vendrán contra la nación de Israel. Allí está reinando el anticristo. Así que se apuntarán unos a otros con sus misiles destructivos. Tal y como describe el profeta Zacarías allí en el capítulo 14. Déjalo ahí, Zacarías 14, versos 4 y 5. Cuando el Señor viene, recuerden esto, y yo quiero que entendamos esto. El Señor viene con sus ángeles, pero también con sus santos. Tal y como describe allí. Quiere decir, en la segunda venida, lo que ocurre es que el Señor viene a rescatar a Israel. Ese es el propósito y viene ya a establecer su reino. ¿Qué reino? El reino milenial. Allí en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, se describe que el Señor va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Primeramente Satanás va a ser atado cuando sean destruidos los ejércitos de los enemigos de Dios, tanto del anticristo como los reyes del oriente, que son 200 millones. Y entonces lo que ocurre, obviamente, es que el Señor entonces pues va a comenzar su reino. Por eso es que viene ahora. Y él dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Y esto es lo que han utilizado algunos teólogos para asegurar que esto es el arrebatamiento. Porque aquí hablamos de la segunda venida. Como diciendo que ocurriría este evento, que es lo que se conoce como la segunda venida, simultáneamente con el arrebatamiento de la iglesia, pero esto no es real. Aquí lo que está diciendo es otra cosa. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Estoy en Lucas 17:34. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, aquí no hay una sola mención a la palabra al paso. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y en el verso del 13 al 18 que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de lo alto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto quiero explicarlo luego. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos hasta las nubes. Aquí la palabra arrebatados viene del griego arpazo. No así segunda venida, que viene del griego parusía. Por tanto,
No hay una sola mención aquí a un arrebatamiento. Simplemente dice que habrán dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Habrán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. No se dice que el que será dejado será llevado al cielo, las nubes. No hay ninguna descripción de algo así. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Recuerden, apenas el Señor venga, Mateo 24 describe que comience el juicio de las naciones. ¿Qué naciones? Los que sobreviven a la gran tribulación. Recuerden, van a morir muchas personas durante la gran tribulación. De hecho, ahí en el libro de Apocalipsis, si puede tomar nota, porque esto le va a servir después para estudiar, para examinar lo que le estamos enseñando. Como decía el apóstol Pablo, debemos ser como los de Berea, que examinaba todo lo que le enseñaba el apóstol Pablo contra las escrituras para ver si es así. Así que les recomiendo que si está interesado en entender todo esto, tome nota y luego en su casa, con calma, busca las citas y las compara. Lo que sucede es que apenas el Señor venga, apenas Él venza a los enemigos, apenas el falso profeta sea, y junto al anticristo sea echado a la jena de fuego, que es el lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda, Satanás atado con una cadena, en Apocalipsis 20, es atado con una cadena por el ángel y es echado, no es echado a la ajena, es puesto en prisiones de oscuridad por 1000 años, porque luego de los 1000 años él va a salir nuevamente a tentar a las naciones. Ya les voy a explicar por qué. En primer lugar, estos que son dejados van a ser, bueno, acuérdate que hay un juicio. El Señor pone las ovejas a la derecha y pone a las cabras a la izquierda. ¿Por qué las ovejas a la derecha? Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Pero las cabras no tienen la capacidad de escuchar la voz del pastor. Ellas no son pastoreables, ellas andan siempre en los lugares altos, ellas acornean, ellas no permiten que se les pueda pastorear. Por tanto, serán puestas las cabras a la izquierda. En este caso, podemos usar también la parábola del Señor, el trigo y la cizaña. Las cabras representan la cizaña. Las ovejas representan el trigo. Recuerden, el trigo da fruto. La cizaña es una hierba que crece junto con el trigo, pero el Señor dijo que no la arrancaran hasta el tiempo de la siega. Este es el tiempo de la siega. Por eso es que dice que uno es tomado y el otro es dejado. Son juzgados. Me vistes enfermo y no me visitaste, hambriento y no me diste de comer, sediento y no me diste de beber. Recuerden que va a haber una gran persecución en medio de la gran tribulación. Aquel que no tenga impuesta una marca en la mano derecha o en la frente no va a poder comprar ni vender. Así que la iglesia estará en franca huida. Ya sabemos que quien va a predicar a los gentiles es un ángel. Está ahí en Apocalipsis 14, capítulo 14, verso 6. Y quien va a predicar a los judíos, que va a testificar a los judíos son los 144.000 sellados, y los dos testigos, que son los dos olivos que están delante de Dios, están ahí en Apocalipsis capítulo 19. En este caso creemos que son Moisés y Elías, por las señales que realizan. Por ende, luego ocurre el juicio. Las cabras entonces, los que el Señor les dice, alejaos de mí, malditos, mire cómo les llama malditos. Nunca os conocí. Estos descienden al infierno. Recuerden que el infierno es un lugar temporal. Allí están las almas de los que han despreciado a Dios, de los que aman más las tinieblas que la luz. Y es por eso que no vienen a la luz, y al morir, pues obviamente sus cuerpos quedan tendidos en las tumbas o son cremados. Pero eso no importa, porque las almas pueden sobrevivir a una cremación, a una muerte. Simplemente el espíritu vuelve al Dios que lo dio, como está escrito ahí en Eclesiastés, capítulo 12, versos 6 y 7. Pero las almas o van al cielo o van al infierno. El Señor, los que mueren en Cristo hoy en día, ya no van debajo de la tierra, el seno de Abraham, van al cielo, a las moradas celestiales. Pero los que desprecian a Dios están en el infierno. Estos que sobrevivieron a la gran tribulación, que vieron a los creyentes en franca huida,
y ni siquiera le dieron un vaso de agua, y más bien los denunciaron para que vinieran las autoridades y los encarcelaran y los decapitaran, porque si te deja poner la marca de la bestia, no hay perdón. Aquel que se impone la marca de la bestia es una marca de pertenencia a Satanás. A partir de ese momento, sabes que te quedan unos años de vida. Entonces es preferible perder el cuello, morir, antes que permitir que se le imponga a uno la marca de la bestia, si es que toca estar en este momento. Recuerden que este es el tiempo de la gran ira de Dios. Algunos dirán, ¿por qué Dios permite esto? Recuerden, es el trato de Dios con la nación de Israel, el trato de Dios con Jacob, que fue puesto en pausa y ahora retomado nuevamente. Y la iglesia está llegando al final, está llegando y es un momento en que la iglesia no se menciona a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, donde se le dice a la iglesia, sube acá. Recuerden, el libro de Apocalipsis está escrito en un orden cronológico, se le dice a la iglesia, sube acá. Y a partir de ahí ya no se ve la iglesia no predica, la iglesia no visita a los enfermos, la iglesia no testifica, la iglesia no existe. Tanto es así que un ángel tiene que predicar. Así que la iglesia no está presente en la gran tribulación. Aunque hay una parte que sí va a estar, pero en franca huida. No hay manera. Recuerden, si la persecución fue grande durante la iglesia primitiva, donde los creyentes eran echados a los leones, donde recuerden que eran muertos por gladiadores, donde eran destrozados, como algunos de los apóstoles, alados por caballos, partidos en dos. Para poder comunicarse entre ellos tenían que hacer señales en la arena. Ni siquiera podían identificarse como cristianos. Y era una persecución que no tiene comparación con la que viene ahora. Porque esta persecución, dice ahí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 21 y 22, dijo el Señor Yeshua, el Señor Jesús, que no ha existido nunca algo así, ni existirá jamás. E incluso dijo que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Más por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados. Así que puede entender que es parte de la gran ira de Dios. Está allí en Apocalipsis capítulo 6, verso 15 y también en el verso 17. Y pues lo que ocurre es eso. Los que son encontrados entonces ante el tribunal del Señor, son encontrados como cabras, como cizañas, descienden al infierno. ¿Y qué pasa con los que son llevados? Pues dice, uno será tomado ¿a dónde? Bueno, obviamente al reino celeste, al reino milenial. Apocalipsis 20, verso 4, nos dice que vivieron y reinaron con el Mesías, con Cristo, por 1000 años. Así que es el establecimiento de un reino milenial. Zacarías 14, verso 9, describe que el Señor será el rey de toda la tierra. Así que describe entonces que las naciones que no vengan a traerles ofrendas al Rey de Reyes, Señor de Señores, no vendrá la lluvia sobre ellos, porque ahí está en Zacarías 14, es el reino milenial, donde el niño podrá jugar sobre la cueva de una serpiente mortífera hoy en día, que eso es imposible hoy. Y el lobo y el cordero morarán juntos. O sea, ahí el 65, ahí está, búscalo al final. Es decir, algo que hoy no existe, pero que va a existir. Es el reino de 1000 años en la tierra. Entonces, ellos, los que son tomados, van a ser súbditos en el reino. ¿Por qué súbditos? Porque ellos van a vivir como mismos son tomados con cuerpos humanos. La iglesia, ahora vamos, ¿por qué no puede ser el arrebatamiento el mismo evento ni ocurre simultáneamente con la gran tribulación? Porque en el contexto de la segunda venida, bajo ningún concepto, acuérdense que está todo en conexión con Israel. El Señor desciende a Israel. El Señor viene a una gran batalla, al monte de los olivos. Los ejércitos del anticristo están en el monte del Megiddo. Se parte el monte de los olivos en dos. Aquellos hombres comienzan a pelear. Se disparan unos a otros entre ellos porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Y ellos que están peleando
y sus cuerpos son desechos, quedan sus órbitas, sus cuencas quedan al descubierto, se están consumiendo vivos porque se van a usar todo tipo de armas bacteriológicas, armas químicas, lo que hoy los gobiernos tienen reservados para sus batallas nucleares incluso. Pero obviamente nada de esto toca al Señor ni a su iglesia. Ahí en Zacarías 14, quiero leerle, se dice claramente que el Señor regresa con sus santos la iglesia. Es decir, ahí se describe el día del Señor. De aquí el día de Yahweh viene, es el día del Señor. Y entonces Zacarías 14 describe que la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad de Israel, de Jerusalén, será llevada en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. He aquí la descripción de la segunda venida. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, eso fue lo que les dije, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días del rey Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahweh, mi Dios, y con él todos los santos. Los santos somos usted y yo. No solamente los muertos en Cristo, porque quiero aclarar esto. En el arrebatamiento de la iglesia ocurre, primeramente, los muertos en Cristo nos preceden en las nubes. Los que vivimos, los que quedamos, antes de que tome lugar la gran ira de Dios, antes de que se manifieste el anticristo, porque se le dice a la iglesia, sube acá en Apocalipsis 4. Recuerden que Juan representa a la iglesia. Juan era un apóstol cristiano. Estaba en la isla de Patmos. Se le dice, sube acá. En el capítulo 4, en el verso 6, en el capítulo 6, versos 1 y 2 se manifiesta el anticristo. Así que entonces, obviamente, pues lo que ocurre es que la iglesia es arrebatada. Los muertos en Cristo, que están en las moradas celestiales, nos preceden en las nubes. Y nosotros nos encontramos con el Señor en las nubes. Y vamos a las moradas celestiales. En Juan 14, Juan capítulo 14, verso de 1 al 3, el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada, y si me fuere, y ya se fue, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté y Él está en el cielo, ustedes también estén. Por tanto, los que han muerto en Cristo están en las moradas celestiales. Ellos nos preceden, nosotros vamos a ellos, allí está el Señor, y vamos a las moradas celestiales. ¿Por qué tiempo? Por 7 años. En tanto toma lugar la semana 70 de Daniel, que está en Daniel capítulo 9, verso 27, que es el tiempo del trato de Dios con Jacob, el cual es Israel. En estos muertos que resucitan, entendamos esto, pues son los que han muerto hasta ahora. Sin embargo, cuando el Señor regresa, ahí en Apocalipsis 20, voy a leerle, hay una resurrección de decapitados. Porque lo que se menciona allí en Apocalipsis 20 no es la resurrección de los muertos en Cristo hasta hoy, sino sencillamente la resurrección de los muertos que fueron decapitados, la gran cosecha de la gran tribulación. Dice allí en Apocalipsis 20, voy a leerles, verso 4, luego que Satanás es atado, ahí vemos el verso 1 y el verso 2 al 3, Satanás es atado, es arrojado al abismo, el ángel le pone el sello sobre él para que no engañe más a las naciones por 1000 años, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, es decir, el tiempo del reino milenial. Entonces
Juan ve tronos y se sientan sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Esta es una resurrección de decapitados, de los que habían sido muertos durante la gran tribulación, los que prefirieron dejarse decapitar antes que permitir que se les impusiera la marca de la bestia. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora mire lo que dice aquí. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Acuérdense de esto. El arrebatamiento ocurre como un evento que se conoce en las Escrituras como la bendita esperanza. El apóstol Pablo dice, para que, a leerles allí, dice como los que no tienen esperanza. O sea, para que habían muerto muchas personas y estaban desconsolados con eso. Y el apóstol Pablo dice que no deberemos estar como aquellos que no tienen esperanza. Por eso el arrebatamiento de la iglesia es conocido como la bendita esperanza del creyente. No dejes que nadie le cercene esta esperanza. Ahí ocurre un evento que incluye no solamente que los muertos, los que viven en ese momento, reciben un cuerpo glorificado, donde nuestra naturaleza cambia, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más temor, ya no hay más dolor. Es como el Señor cuando resucitó, que se presentó a los discípulos con un cuerpo glorificado y se presentó a través de las paredes. ¿Usted cree que Dios no usted puede entrar a ningún lugar a través de las paredes? Y tomó diversas formas, recuerden. Así que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Y acuérdense que antes de que se regrese, pues ocurren las bodas del Cordero. Las cenas del Cordero ocurren en la tierra, pero las bodas ocurren en el cielo. Apocalipsis capítulo 19. Pues bien, entendiendo que el arrebatamiento de la iglesia incluye una resurrección de muertos, y que esta resurrección que se menciona, por eso dice, dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Recuerden, en el orden cronológico del libro de Apocalipsis, hemos llegado al capítulo 20. Aquí, la primera resurrección es la de los decapitados. La segunda resurrección que se habla aquí es la de los perdidos, que eso ocurrirá al final del reino milenial. Entonces, sencillamente, comprendiendo esto, podemos estar seguros de que esta resurrección es solamente de decapitados. Es la primera resurrección. Las cosas que ves, las cosas que son, las cosas que serán. En el orden cronológico del libro, hemos llegado al tiempo de la primera resurrección, que es solamente una resurrección de decapitados. Y posteriormente ocurre la segunda resurrección. ¿Cuándo? Bueno, recuerden, los que sobreviven a la gran tribulación viven con sus cuerpos mortales. Ellos se casan y se dan en matrimonio durante el reino milenial. Allí nacen niños. Está ahí en Isaías 65. También van a morir personas, porque hay personas con cuerpos mortales. Nosotros, la iglesia con cuerpo glorificado, vamos a reinar con el Señor. Ni nos casamos, ni nos damos en matrimonio. Y vamos a reinar sobre ellos. Así lo dispuso Dios. Así que los israelitas que sobrevivan a la gran tribulación van a vivir con cuerpos humanos. Cuerpos mortales. Todos somos, pero bueno, con cuerpos mortales. Mientras que la iglesia tendrá cuerpo glorificado. Por ende, en esos 1000 años van a nacer niños, y al final de los 1000 años, Satanás va a ser desatado de su prisión. Aquí lo dice en el capítulo 20 y en el verso 7, lea conmigo. Cuando los 1000 años se cumplan, los 1000 años del reino milenial, Satanás será suelto de su prisión.
Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, ahora entonces viene la resurrección, que es la segunda resurrección que le decía, que es la de los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Los que están en el infierno. Las almas de los que están en el infierno. Aquí dice, viene el juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, verso 11. Dice que hay un gran trono blanco y el que está sentado sobre él. ¿Quién está sentado sobre el gran trono blanco? ¿Es el Padre? No, es el Hijo, porque todo el juicio lo dio el Padre al Hijo. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Se acabó. Entonces, ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Quiénes son los muertos grandes? Los poderosos, los ricos, los reyes, los nobles que han existido desde Adán hasta acá. Y los pequeños, las personas que han sido humildes como usted, como yo, la gente tiene la idea de que los pobres van al cielo. No necesariamente. Hay muchísimos pobres en el infierno. Hay gente que han tenido una vida que no han sido ricos, pero están en el infierno. Porque no se trata de pobreza ni de riqueza. Dios puede bendecirle a usted, porque Él hace como Él quiere. Ahora, si usted ama el dinero, entonces usted también irá al infierno. Porque no se puede amar a Dios y a las riquezas. Porque nuestra confianza está puesta en el Señor, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero si Dios quiere darte riquezas, ¿quién somos nosotros para cuestionar a Dios? Dios hace como quiere. Y no necesariamente si vas a ir al infierno. Ahora, si tú amas el dinero, si es tu ídolo, pues tú no eres un cristiano. Pero en este caso, estos pequeños son la gente que vivían como usted y como yo, de la clase humilde, de la clase media, siervos en los días en que había esclavitud. Hay de todo ahí. ¿Okay? Ellos están en el infierno. Ahí sus almas están siendo atormentadas. Vea la descripción de Lucas capítulo 16, verso 19. Aquí estaba el rico. El rico amaba el dinero. Lázaro trataba de comer de las migajas de pan que caían de su mesa y el rico prefería dárselo a los perros. Por eso, al morir, descendió al infierno. El infierno estaba debajo de la tierra, o permanece aún todavía debajo de la tierra, y estaba dividido por niveles. Estaba el infierno, estaba no por niveles, sino como una especie de separaciones. Por ejemplo, estaba el infierno, había un lugar que separaba el infierno del seno de Abraham, que era un lugar llamado abismo o Sima con C. Por eso el rico podía ver de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Pero obviamente una vez que el Señor muere en su carne, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, escribe el apóstol Pedro, en el cual fue y predicó a las almas atadas desde los días de Noé. Él desciende al seno de Abraham, testifica, y luego, cuando resucita, se presenta 40 días a los discípulos, y luego entonces en Hechos 1 asciende al cielo. Dice en la carta a los Efesios, que él entonces, creo Efesios 4, que él llevó la cautividad al cielo. ¿Qué hizo? Tomó las almas que estaban en el seno de Abraham y lo llevó a las moradas celestiales, como él había prometido. Y ahora nadie va debajo de la tierra al morir, ya no se va al Seol, los justos no van al Seol, pero allí permaneció el infierno. Y allí van las almas en espera de que ocurra esto. Dice ahí en el verso 13. Bueno, vamos a primero a ir al 12 para ir por orden. Vemos a los muertos grandes, los libros fueron abiertos, para que no creas que es solamente el libro de la vida. Los libros, sí, su historia, sus obras, todas, están siendo registradas totalmente. Todas. Los cristianos, by the way, no vamos a comparecer ante este juicio. Los que verdaderamente amamos a Dios, nosotros vamos a comparecer ante el Bena, que es el tribunal de Cristo. Y eso va a ocurrir cuando estemos en el cielo durante los 7 años antes de que regresemos con Él. Pero no es para pérdida, sino para recibir, según hicimos cuando estábamos en la carne, porque ya allí todos somos salvos. Pero el Señor nos va a despojar de las obras que no edifican. Acuérdense que es oro, plata
madera, hojarasca y heno. Son las obras, representan nuestras obras. ¿Cuáles son el oro y la plata que representa? Las obras que Dios había preparado de antemano para ponernos sobre ellas. Es su gloria, no es la nuestra. Simplemente estamos haciendo lo que Dios había preparado de antemano. Pero ¿cuáles son la madera, el heno y la hojarasca? Las obras que hacemos nosotros, creyéndonos que son de Dios, son nuestras. Esas obras sobran y Dios las va a quitar. Van a permanecer, no son capaces de soportar la mirada de aquel que de anciano de días, cuyos ojos son rojos. No serán capaces de soportar el juicio del Señor y van a ser consumidas. ¿Y con cuál nos mantenemos? Bueno, con las obras que representan el oro y la plata, las obras que Dios había preparado de antemano. Por esas obras vamos a recibir galardones y coronas. Pero aún esos galardones y coronas los vamos a rendir delante de Él, porque de Él es la gloria. Incluso las obras las había creado Él de antemano. Fíjese bien, desde antes de la fundación del mundo, para ponernos sobre ella. Por eso es que la salvación es por gracia. Nuestras obras son incapaces de salvarnos, incluso van a ser consumidas por el fuego. Las únicas obras que nosotros, que son aceptables ante Dios, son las que Él había preparado, no son nuestras, ni nuestra gloria, es su gloria. Así que los cristianos no hay ninguno allí. Así que los que están allí son los perdidos. Mire lo que dice: y el mar entregó los muertos que había en él. Personas que han muerto, muchos cubanos han muerto escapando en balsa, dominicanos, haitianos. ¿Y qué ha pasado? Algunos se han muerto, se han ahogado en el mar, otros se los han comido los peces. Eso no importa. Lo que se comen es el cuerpo, pero el espíritu o va al cielo o va al infierno. Entonces, aquí dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, aunque el mar también representa multitud de personas, vamos a estar claros. Pero bueno, la muerte y el Hades, aquí la palabra Hades significa infierno, es un sinónimo, es griego, pero significa, es un sinónimo de Seol, del Seol hebreo. Así que el infierno completo va a verter sus almas ante el gran trono blanco. Ahí. ¿Cómo? Las personas que estaban en el infierno, ahora ya no van a estar en las almas, van a recibir su cuerpo de vuelta, como eran. Allí va a estar Hitler, va a estar Judas Iscariote. Algunos dicen que Judas Iscariote se salvó, eso es un disparate. Y habrá muchos que tendremos sorpresa, pero habrá muchos que sí estarán allí. Los asesinos más feroces, los Stalin, no sé, los Castro, los dictadores más brutales, los asesinos, los criminales, los violadores, los homosexuales, los practicantes, los que desprecian la verdad de Dios, van a estar allí. Van a verse otra vez como ellos eran físicamente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ellos son juzgados por sus obras. Imagínense, la pregunta es la siguiente: ¿cuál obra te puede salvar a ti? El apóstol Pablo escribe: la salvación es por gracia, es decir, no es un regalo de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe en las obras de la carne. Por tanto, como es por gracia, y aquí se van a mostrar las obras de estas personas: oh, yo era un buen padre, yo era un buen hijo, oh, yo no le hice daño a nadie. La típica respuesta. Pero despreciaste la verdad de Dios para ser salvos. ¿No entendiste que el Señor mismo, aquel que es la palabra de Dios, tomó forma de hombre por amor a ti, por amor a mí, y vino a este mundo tomando forma de siervo? ¿Con qué propósito? Para venir a morir y ser izado en una cruz, como fue izada la serpiente en el desierto, Nefustán. Y todos los israelitas que miraban a la serpiente, cuando eran mordidos por las picaduras de serpiente, eran salvos. Así, si usted no mira a la cruz y entiende que la cruz no le salva a aquel que estuvo clavado en la cruz, su alimento. Así usted se deshaga de todo.
Así traiga a vivir a su casa a todos los hombres de su vecindario. Así le dé de comer a quien sea. Así sea usted generoso con su mascota. Así sea usted un buen padre, un buen hijo. Eso no impresiona a Dios. Mire lo que dicen las Escrituras. Sus obras hechas fuera del Señor, fuera del Mesías, fuera de aquel que tomó forma de hombre, son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías delante de él. Así que cuando el Señor abra las obras, ninguno va a poder justificarse. Así que ya hemos hablado, ya el arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de que comience el primero de los juicios. ¿Por qué? Porque esto es parte de la gran ira de Dios. Y Dios no nos ha puesto para ira. Busque allí. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Tampoco somos Israel. El trato es con Israel. Si se quedan los que se quedan es porque no le creen a Dios. Es porque no viven en santidad. Es porque sencillamente algunos, como los de la iglesia de la Odisea, los tibios, los que dicen yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, los que decretan, los que declaran, los que creen que le dan órdenes a Dios. Yo creo que son como que ven a Dios como el genio de la lámpara de Aladino. Le dan órdenes al genio y el genio inmediatamente hace lo que ellos quieren. No, eso es una blasfemia. Dios no es un genio, y menos el de Aladino. A Dios se le ruega, si Dios quiere, iremos, escribe el apóstol Santiago. Si Dios quiere, haremos. El Señor, aquel que es el verbo de Dios a través del cual fue hecho el mundo, le dijo al Padre, si es posible, mire bien esto, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Dónde quedan sus decretos? ¿Dónde quedan sus declaraciones? ¿Usted le puede dar órdenes a Dios? Eso es una blasfemia. Eso no es más que metafísica infiltrada. Hoy en día hay más maestros enseñando metafísica y otros dando secciones de positivismo y de mente positiva que maestros predicando la verdad. Porque cuentan cabezas en las iglesias, no cuentan almas. Porque los que están allí no conocen la palabra de Dios. No buscan a Dios, no escudriñan las Escrituras. Por eso siempre están buscando las cosas de abajo. Pero el Señor dijo que mejor buscásemos las cosas de arriba y no las de abajo. Él dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿cómo la iglesia de la Odisea, si no se arrepiente, tiene promesa de que Dios le va a vomitar de su boca? ¿Quién tiene promesa de ser arrebatada? La iglesia de Filadelfia. Ahí Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, dice el Señor, no yo. Mis palabras no tienen validez y no están respaldadas por las Escrituras. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, dice el Señor, te guardaré. ¿De qué me guarda, Señor? De la hora. Aquí es la clave. Aquí la hora se puede definir como el tiempo de la prueba. ¿Qué prueba? La gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Usted tiene morada en la tierra? Porque la morada de los cristianos es celestial. Nuestra morada es celestial. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Dice la Escritura que estamos sentados junto a Él en lugares celestiales. Pero estos que van a ser probados en la tierra, tienen su morada en la tierra, tienen su vista puesta en la tierra. Y ese es el problema, porque muchos de la Odisea sí se van a quedar. Pero la iglesia de Filadelfia, la que tiene pocas fuerzas, es la que tiene la promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. ¿De qué hora? Del tiempo, de la prueba, de estar presente en la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Por tanto, en el arrebatamiento de la iglesia ocurre al inicio de la gran tribulación,
Y esto ocurre para librar a la iglesia de la gran ira de Dios, de los juicios que están por venir. La segunda venida ocurre al final de la gran tribulación, la cual va a enfrentar a Israel. Jeremías 30, 6 y 7, así le advierte a Israel. Y viene para librar a Israel cuando está a punto de caer la ciudad, está a punto de ser tomada, las mujeres violadas, y entonces el Señor viene a librar a Israel. Acuérdense, en Zacarías capítulo 12, verso 10, ellos miran al cielo, los israelitas, los judíos, y hacen gran lloro y gran lamentación. Porque ven aquel al cual traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Mesías, al Señor. Y hacen gran lloro y gran lamentación. Entonces Dios derrama sobre ellos, sobre Israel, espíritu de gracia, el cual ya ha derramado sobre su iglesia. Porque si usted no tiene el espíritu de Dios, por cuanto Dios nos ha salvado por gracia, y a todo el que ama a Dios, Dios le da su espíritu, entonces usted no es de Dios. Los israelitas, en ellos no mora el Espíritu Santo. Pero en ese momento, cuando vean al Señor descender del cielo, los que hagan gran lloro y gran lamentación, sobre ellos van a ser también llenos del Espíritu Santo. Dios va a derramar espíritu de gracia y espíritu de oración sobre ellos. El arrebatamiento de la iglesia está dirigido para la iglesia. Es la bendita esperanza del creyente. Y ocurre para trasladar a la iglesia, no a hacer una embajada, como algunos llaman. La gente cree que ocurre al final de la gran tribulación. No hay ninguna mención en la segunda venida del Señor, en la parucía del arrebatamiento de la iglesia. No se menciona por ninguna parte la palabra arpazo, que sí se menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18. No se mencionan los creyentes siendo transformados, sus cuerpos mortales en cuerpos glorificados, como describe 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. No hay nada que lleve a la iglesia al cielo, no se menciona nada así en la segunda venida. Por el contrario, el Señor desciende con su iglesia. Ahí está en Zacarías 14, 4 y 5, con sus santos. Y no crea que son ángeles, porque aunque sí viene con ángeles, también viene con la iglesia. Cuando Dios menciona ángeles, menciona santos ángeles. Nunca deja de mencionar ángeles. Cuando se refiere a santos, se refiere a los creyentes. Así que son algunas de las diferencias. El arrebatamiento de la iglesia es un evento que ocurre una vez. Y ocurre para llevar a la iglesia a las moradas celestiales. Está basado en nuestros cuerpos siendo transformados y vamos al cielo con el propósito de participar de las bodas del Cordero. Primeramente ante el tribunal de Cristo ser despojado de las obras, luego de las bodas del Cordero y por último regresar con el Señor. No hay ningún sentido en que la iglesia sea llevada al cielo al final de la gran tribulación y luego descender en una escolta con el Señor. No se describe algo así. Así que, en conexión con todo esto, no hay ninguna batalla como se describe en la segunda venida del Señor, ahí en Zacarías 14. Por tanto, yo entiendo que han tratado de denigrar este evento conocido como la gran tribulación y lo llaman rapto secreto. No hay ningún rapto, es el arrebatamiento de la iglesia. La palabra arpazo significa arrebatar, no significa rapto, significa arrebatar. Recuerde, un rapto es un evento ilegal. Usted ahora va y rapta a una persona, usted va preso, porque es ilegal, porque la persona no es suya. Pero el Señor viene a tomar a los suyos, a los cuales compró a precio de sangre. Así que no hay ningún rapto, no hay una figura ilegal en conexión con esto. Es simplemente el momento en que el Señor toma a los suyos, a su novia, la iglesia, y la traslada al cielo. Durante 7 años estaremos en las moradas celestiales. Y en Apocalipsis 19 ocurren las bodas del Cordero, el cual es el Señor con su iglesia. El apóstol Pablo escribe, os he desposado con un esposo. ¿Quién es ese esposo? Es el Señor. Iglesia, somos la novia de Cristo, por eso tenemos que vivir en santidad. Y ocurren las bodas del Cordero. En el arrebatamiento de la iglesia, eso es lo que ocurre.
En la segunda venida, el Señor viene a poner fin a toda la maldad del anticristo, a encarcelar al falso profeta, a encarcelar al anticristo en la ajena de fuego y atar a Satanás por 1000 años y establecer su reino milenial en la tierra. Así que no existe ninguna conexión entre el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento pretribucional, y la segunda venida, que ocurre como un evento post-tribulacional, al final de la gran tribulación. Así que yo le invito en esta noche a meditar en todo esto y sobre todo no dejarse robar la bendita esperanza. Yo sé que hay personas detractores del arrebatamiento de la iglesia, pero es un evento único. No le ocurra como a Noé, como en los días de Noé, donde ellos, por cuanto nunca habían visto una tormenta, o todo lo que ocurrió, tornados, todo aquel mundo que Dios había creado se destruyó. Dios tuvo que levantarse los montes para que el agua descendiera. Dios tuvo que congelar los polos para poder recoger el agua, el polo norte y el polo sur, que no existían en un principio. No se deje entonces enseñar la bendita esperanza que ocurre antes de la gran tribulación. Así que si me pregunta cuál es el próximo evento que estamos esperando, le puedo decir con toda seguridad que es el arrebatamiento de la iglesia. Será un evento especial. Muchos verán que muchísimos cristianos van a desaparecer de la tierra. Entonces cuando lo vean, lo creerán como lo vio aquella generación. Aquella generación que no le creyó a Noé y que pereció anegado en las aguas del diluvio. Por tanto, nosotros esperamos al Señor, el cual descenderá hasta las nubes, y allí nos encontraremos con Él para ir a las moradas celestiales. Si usted espera la segunda venida y cree que la segunda venida va a ocurrir al unísono o simultáneamente con el arrebatamiento de la iglesia, entonces lo que usted está esperando ahora es la manifestación física del anticristo. Usted no está esperando al Señor. Porque antes de que el Señor venga en la segunda venida, primero se manifiesta el anticristo montado en ese caballo blanco, el gobernante mundial, aquel que va a gobernar el mundo con brazos de hierro, que va a asesinar a muchísimas personas, que viene con una corona, no tiene corona, sino les da una corona. ¿Por quién? Por obra de Satanás mismo, el diablo. Y viene con un arco, lo cual nos dice que no tiene flecha, que proviene de la diplomacia. Por tanto, nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Si usted espera la segunda venida, prepárese que va a haber al anticristo y 21 juicios. Pero Dios no nos ha puesto para ira, sino para que alcancemos salvación por medio de nuestro Señor. Así que les agradecemos en esta noche por habernos acompañado. Las citas que le he mencionado, por favor, compárenlo con las Escrituras para ver si es así. Porque eso es el celo del creyente, sea como los de Berea, que era más noble que los de Tesalónica, porque examinaban todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba para ver si era así. Les agradecemos infinitamente haber estado juntos en esta noche. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén.